La Federalista, un espacio de reflexión política para todos. Bienvenidos a La Federalista. Hoy venimos otro día más en nuestro tercer podcast a hablar, bueno, pues un poquillo sobre un tema que creemos que es de actualidad. La verdad que es el objetivo principal de estos podcasts. En el anterior hablamos sobre la salud mental y en el anterior, en el primero, sobre esas elecciones del 4 de mayo que a todos nos tienen un poco en vilo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de los alquileres. Creemos que además es un tema que está muy relacionado con nosotros, puesto que aunque parecemos unos viejóvenes en algunos casos, somos jóvenes de verdad y tenemos estos problemas de los que vamos a hablar. Y el más importante creo yo que es el del empleo y el de la vivienda. Hoy vamos a hablar acerca de los alquileres y un poco acerca del problema de la vivienda en España. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues bien, aquí con ganitas de charlar de estos temas. Y bueno, sí que es verdad que pueden ser temas que son distintos, pero bueno, se interrelacionan, ¿no? Claro, Ya tenemos ese espíritu de viejos, pero somos jóvenes. Somos somos jóvenes viejos atrapados en cuerpos de... O sea, viejos atrapados en cuerpos de jóvenes. somos viejos porque hemos estudiado historia y militamos en el PSOE, y eso pues no es muy habitual. Bueno, pues hoy queríamos hablar un poco de este tema, que además hemos hablado antes del empleo y es que está intrínsecamente ligado el tema del alquiler. Tenemos una tasa de paro juvenil, además, de un 40%. Ahora mismo una tasa, de hecho, de paro general, que creo que era un 10 y casi un 17%, un 16,9, si no recuerdo mal, en el último dato. Aunque, bueno, ahora en el mes de marzo había bajado el paro en casi 60.000 personas. Sí, y habían crecido como 70.000 afiliaciones a la Seguridad Social. Y entonces, pues bueno, la verdad que creemos que es un tema que desde luego puede interesar a la gente más joven, más que nada porque al final vivimos casi todos ese drama, ya sea porque no podemos salir de nuestras casas, porque bueno, pues no podemos costearnos un alquiler, o porque si trabajamos, que es el caso de muchos de nosotros, bueno, pues no nos da el sueldo como para poder vivir y si lo hacemos es con otra mucha gente compartiendo pisos. Entonces, bueno, la verdad que creo que es un tema que al final a todos nos interesa y sobre el que se puede debatir bastante. Os animamos, de hecho, antes de empezar, de que si queréis dejar algún comentario aquí en iVoox, en Spotify, incluso en nuestra cuenta de Twitter, La Federalista, pues podéis hacerlo y sugerirnos algún tema o, bueno, pues podemos debatir también ahí en redes sociales sobre este tema de los alquileres. Bueno, Javi, ¿cómo está este tema de los alquileres? Porque creo que además ha habido unas subidas desde 2014 hasta ahora, hasta este 2020. Bueno, ahora 2019, 2020, ahora pre-COVID, vaya, subieron muchísimo los alquileres. Y entonces, claro, es algo que en cualquier caso es significativo. Es muy significativo y a eso habría que añadirle que, bueno, hay un informe de comisiones obreras que dice que los salarios entre los 18 y los 35 años, desde el año 2008, han caído un 9,6% y además a esto se sumaría la brecha de género y bueno, este sindicato en concreto calcula la pérdida de dinero para las mujeres en más de 1.000 euros, mientras que los hombres estaríamos perdiendo en torno a 600 euros en, para, respecto del nivel de salario. Y bueno, pues es lo que comentabas, parece que ha habido un parón con el tema de la pandemia en cuanto a la inflación de los precios del alquiler, pero bueno, siguen siendo absolutamente inasumibles. Y ese mismo informe de comisiones obreras decía que, bueno, un joven medio tendría que destinar más del 100% de su salario para poder emanciparse de manera individual y hasta un 40% si quería compartir piso por este tema de los alquileres. De hecho, es que justo estos alquileres entre el 2014 y el 2019 han subido o sea, han tenido subidas por encima del 30%. La cuestión es que esto no va, digamos, acorde con esa reforma laboral, con ese abaratamiento bueno, pues con esa quita de derechos, ¿no? de los trabajadores y sobre todo ya no con, bueno, sí, con esos bajos salarios no va, digamos, acorde, porque al final lo que llega un poco es a que la gente tenga eso, que compartir piso, que lo tenga que hacer además durante muchos años y sobre todo que no pueda desarrollar un producto de vida, o sea, un proyecto de vida, que yo creo que es lo que a nosotros
nos interesa más, tanto como gente progresista como, bueno, pues como jóvenes, desde luego. Queremos desarrollarnos, y, bueno, pues no nos dejan. No nos dejan, no. Pero bueno, a este respecto yo creo que es importante valorar la propuesta de los diferentes partidos políticos y yo sí que es verdad que me sitúo más cercanamente en este caso a la propuesta que está haciendo Podemos dentro del gobierno de coalición. Sí que creo que tienen que regularse los precios del alquiler, igual facilitar herramientas como mencionaban desde Podemos a los ayuntamientos para declarar zonas de mercado tensionado, eh, pues eso, ámbitos de la ciudad, de las ciudades y de esta manera poder regular los precios del alquiler porque son absolutamente inasumibles. Y bueno, yo creo que esa propuesta está muy bien y en el plano autonómico yo creo que también ayuda a la propuesta que hizo Gabilondo de prohibir por ley que la vivienda pública pueda ser vendida a fondos buitre, que esto me parece una anomalía democrática que pueda llevarse a cabo y bueno, en esa línea yo creo que tendríamos un futuro mejor los jóvenes para las posibilidades de la emancipación. De todos modos, hay una ley que, bueno, pues está en vigor desde septiembre del 2020 en Barcelona, que regula los alquileres, justo como lo que has mencionado, ¿no? En zonas tensionadas, más bien bueno, en 60 municipios de más de 20.000 habitantes. Y lo que pasa que, claro, esta ley todavía no tiene... Claro, porque todas estas leyes, el problema que tienen es que tú las sacas adelante, pero claro, afectan a contratos que, bueno, pues se van haciendo en el momento. Entonces no afectan, no tienen un carácter retroactivo respecto a los contratos que ya están en vigor. Entonces, claro, solo afecta a contratos que se hagan a partir de este septiembre del 2020. Es una ley que además está recurrida, pero en principio, por ejemplo, lo que digamos que venía un poco a hacer esta ley es respecto a un contrato anterior, si no es nuevo, vaya, el precio no podía crecer. O sea, que se podía mantener igual, sin embargo, digamos que estaba como prohibido pues, que se pudiera especular aún más con ese precio de la vivienda. Eh, sí que es verdad que, bueno, respecto al contrato, a la renovación de los contratos, pues eso, no hay como una especie de índice de precios de la Generalitat que no puede ser superado y las viviendas que se alquilan por primera vez, pues no están, vamos, no deben de estar por encima, ¿no?, de ese índice de precios. Entonces, bueno, también es verdad que es muy yo creo que es una buena estrategia porque además encima se prevén sanciones de entre 3.000 y 90.000 euros para todos aquellos que se salten esta ley. O sea que desde luego es bastante dura con los especuladores y con esta gente que está alquilando pisos a un precio tremendamente superior al suyo. De hecho, nosotros es verdad que yo no soy catalán, soy madrileño, pero vamos, aquí en Madrid desde luego es un infierno de que te alquilan una casa pues por a lo mejor 850 euros de 3 habitaciones, que realmente es un zulo, donde te venden como una especie de casa moderna, tal, porque tiene poco espacio y tal, y en realidad lo que te están vendiendo es un zulo digno de ETA, desde luego. Desde luego también hay creo que lo sacan en la cuenta de Twitter de Mierda Jobs, Sí. en alguna de estas publicaciones, ¿no? Ofertas de pisos de 40 metros cuadrados con el baño dentro, o sea, con el váter dentro de la habitación, o sea, con precios absolutamente desorbitados, ¿no? Y yo creo que también un foco principal para atender dentro del mercado de la vivienda será el tema de los pisos turísticos, que en el fondo eso en Barcelona sí que lo están intentando atajar, ¿no? Para que no terminen expulsando estos pisos turísticos a los propios habitantes de la ciudad, de su ciudad, claro. No, de hecho, es más, aquí en Madrid pasa lo mismo. Hay muchísimos pisos que están ahora durante la pandemia totalmente cerrados, principalmente porque son pisos que solo se utilizan para esto, para la temporada, digamos, alta, y que bueno, pues ahora no hay temporada alta porque lamentablemente no hay temporada de nada. Entonces, pues claro, es un problema. Están ahí esa gente que yo creo que... Es que yo con estas cosas no quiero decir ninguna burrada porque... Y no creo que sea ninguna burrada, pero me hace gracia porque estas pobres gentes, entre comillas, están como, ay, no, es que ahora no tenemos ingresos, nos han matado, que abran todo. Y es como, señor, estamos en medio de una pandemia y usted se enriquece y haciendo, digamos, indirectamente pobres a los que tiene usted alrededor. Entonces, como,
usted no mira mucho por la comunidad, aunque lo parezca. Entonces, aunque usted lo quiera decir. Y me parece cuanto menos bastante curioso. De todos modos, yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas de la solución de Podemos. Creo que sí, que es buena idea, desde luego, creo que es una buena idea en tanto en cuanto creo que se deben de regular los precios. Sin embargo, no se debe, yo creo que no se debe hacer solo, sino que debe haber una combinación con, por ejemplo, la creación de un parque de vivienda público bastante importante. De hecho, es más, el PSOE en las últimas elecciones llevaba en su programa la creación de un parque público de viviendas bastante importante. El problema de todo esto es que creo que hay que reformular un poco cómo se realiza este parque público de viviendas. Quiero decir, claro, estas viviendas se alquilan a gente que no tiene tantos recursos, lo cual es lo lógico y es así. Sin embargo, el hecho de que estas viviendas luego se pierdan, principalmente se debe a que estas viviendas se las venden a dichas personas. Entonces, lo de los alquileres está muy bien, pero el hecho de que a los años vendan la propia vivienda es quizá un problema y al final acaba debilitando la capacidad de actuación del Estado. También creo que se pueden, bueno, y ahora mismo con la cantidad de viviendas vacías que hay, lo que se estaba planteando es, bueno, en los presupuestos se había planteado el destino de una cantidad, que ahora mismo la verdad es que no sé cuál es, pero no era poca, desde luego, a la compra de viviendas a bancos para, bueno, pues hacer, digamos, no tener ya en sí que construir la vivienda, puesto que tenemos una cantidad de viviendas vacías importantísimas en España. De hecho, de ahí también que los precios de los alquileres, que los precios de las casas sean tan grandes, porque hubo un boom con la compra durante el 2008, bueno, antes del 2008, de compra de casas que hicieron que se enriquecieran muchísimo. De hecho, ahora el precio de las viviendas ha bajado tremendamente. Sí, sí es verdad que hay que combinar medidas como lo de la creación de un ambicioso parque público de vivienda, pero desde luego, o sea, la solución que propuso Ábalos de bonificar al, al propietario de la vivienda que la va a alquilar, confiando en que eso bajaría el precio del alquiler, yo creo que es, por decirlo finamente, bastante inocente porque no creo que solamente una bonificación al propietario de la vivienda vaya a decir, bueno, claro, voy a dejar, oh, ya que me ingresan por aquí, voy a bajar el precio del alquiler, bueno, que así, bueno, me quedo ganando lo mismo. Evidentemente a mí me parece que esa solución se queda es poco ambiciosa, desde luego, y no aborda la raíz del problema, que evidentemente también pasa por incrementar el parque público de vivienda. Y bueno, lo de los precios de la vivienda, es verdad que aquí en España siempre hemos sido muy de comprar más que de alquilar. Es una tendencia que es diferente a otros países. Pero bueno, yo creo que con el nivel de los salarios que se está dibujando en el horizonte a raíz de la precarización y de los empleos por horas y una movilidad laboral absolutamente constante, pues quizás termine por virar ese tipo de tendencia y acabemos en el alquiler. Y por eso creo que hay que regularlo de una manera muy rigurosa para que las clases trabajadoras y medias evidentemente no se vean afectadas. No, de hecho, es que luego todo esto al final acaba afectando a los niveles de emancipación. Es que en 2014, del porcentaje de los jóvenes de hasta los 29 años que vivía con sus familias, alcanzaba un 76%. Pero es que en estos años no es que haya bajado, es que encima ha subido a un 80%. O sea que la mayor parte de la gente de nuestra edad, yo en mi caso tengo 23, Javi es un poco más viejo, eh, 24. poco, poco, pero bueno, algo cuenta. Tengo la fama de ser siempre el joven a los sitios a los que voy. Así que en principio que no me lo quite. Pero bueno, la cuestión es que subió hasta un 80%. Y es tremendo, ¿no? Porque al final hablábamos antes de eso, que no se puede realizar un proyecto de vida. Pero es que lo peor de todo es que al final, por ejemplo, los precios aquí en Madrid y en... O sea, en otros sitios llega un punto en el que con gastos incluidos y tal los precios por habitación depende mucho, pero viran entre los 350 y los 420 euros cuando el salario mínimo son 950 ahora porque se ha subido, anteriormente no eran 950, o sea, anteriormente era bastante peor, desde luego. Entonces, y claro, y desde luego el tipo de trabajo afecta tremendamente. Alguien que tenga un trabajo por horas no aspira a irse a vivir
solo, a no ser que tenga la suerte de que pues un familiar tenga una vivienda que se la alquile o pueda irse a vivir con su hermana en un piso de alquiler o cosas así, pero en cualquier caso es importante. También es verdad que entre los 30 y los 34 años tampoco os creéis que la cifra es mucho mejor, ¿no? Porque todavía tenemos un 30% de gente que vive con sus familias. Entonces que con 34 años, vamos, yo no es por nada, no vamos a decir que hace, vamos, que se vivía mejor hace 50 años, pero desde luego con 34 años la gente ya tenía su proyecto de vida, tenían hijos y alguien con 29 años ahora mismo no puede aspirar ni a irse de casa, que es que me parece tremendo, sobre todo porque al final nos deja sin futuro, ¿no? Sí, y también has dado ahí en otra clave, ¿no? Que es el tema demográfico, que habla del futuro de la sociedad, que evidentemente estamos desde hace tiempo ya en unas tasas de natalidad que no llegan al relevo generacional. Y bueno, ya no es que sea preocupante no llegar al relevo generacional, que bueno, podría hasta llegar a entenderse un pequeño crecimiento de la población. Es que el mercado laboral, unido a esa escasa natalidad, va a favorecer unas pensiones y un sistema público de pensiones y de servicios públicos mucho peor para cuando toda la generación del baby boom, que es mucho más numerosa que la nuestra, entre a ser parte de la población no activa y que pasen a ser dependientes del Estado. Y habrá que ver de qué manera se puede garantizar una sostenibilidad del sistema sin relevo generacional, lo cual se ve lastrado a su vez por ese tema de la vivienda, de la imposibilidad de la emancipación y de no poder plantearnos un proyecto de vida a largo plazo. Y también teniendo en cuenta que la tasa de recepción de inmigración ha ido reduciéndose debido a las diferentes crisis económicas, que eso también es otro dato a tener en cuenta en este aspecto demográfico. Al final todo es como una especie de pescadilla que se va mordiendo en la cola y bueno, por algún lado hay que empezar y está bien que empecemos por el tema de la vivienda. De hecho, es más, si habláramos un poco de quién sufre todo esto, un 18,3% de los hogares en España viven del alquiler, pero es que lo gracioso de todo el tema de esto es que supone el 52% de la gente joven, o sea que es realmente importante, pero es que además a los inmigrantes les afecta también mucho más, porque supone un 79% de los hogares inmigrantes viven de alquiler. Son colectivos bastante vulnerables ya de por sí, pues por ciertos temas de, pues por ejemplo, el idioma, en el caso de que no sean latinoamericanos, o también, por ejemplo, el caso de, pues eso, pues ahora con la crisis, que también son quien sufre más en este caso, y desde luego son un colectivo que especialmente está machacado, ¿no? Por este mercado de la vivienda y bueno, ya te digo que me parece tremendo. Y sobre todo, pues eso, las soluciones son claras. De hecho, además, en Alemania ya se ha vamos, la regulación del alquiler, no os creéis que... Porque aquí a mí me hace bastante gracia porque en este país parece que todo lo que tenga que ver con las regulaciones parece como un ataque a la propiedad privada, cuando no es verdad, sino que esto está en toda la Unión Europea. Es como lo del ingreso mínimo vital. Cuando hablábamos del ingreso mínimo vital, parece que éramos pioneros en ello y gracias a Dios, pues bueno, existe en otros muchos países de Europa, como es el caso de Italia, y en el caso de las regulaciones, en Alemania lo tenemos claro, ¿no? En Berlín, por ejemplo, en una zona que es muy cara, pues es la capital de Alemania, y donde se marcó un precio para el metro cuadrado, ¿no? De la vivienda. Sí, lo marcaron los socialdemócratas alemanes, que tampoco es una fuerza que ponga en cuestión ni mucho menos el sistema de libre mercado, ni la propiedad privada, ni este tipo de cosas. Claro. Pero es que creo que a nivel general la izquierda normalmente cuando gobierna en este país casi parece que entra como pidiendo perdón. Y ese es un problema, porque siempre es como una especie de complejo de a ver qué me van a decir, a ver lo que... Y es que da igual, te van a llamar de todo, hagas lo que hagas. Entonces es mejor mantenerte fiel a tus principios y atender al electorado al cual te debes, que es que de hecho está dentro de tus propias siglas, por ejemplo en el caso del PSOE, y regular los precios del alquiler no tendría que suponer ninguna confrontación interna, ninguna pulsión interna. Y la famosa frase de Ábalos de la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado,
sí que puede resumir una triste realidad de nuestro sistema, y es que efectivamente los pisos y las viviendas son un bien de mercado antes que un derecho, pero tú como fuerza progresista deberías de intentar la garantización de ese derecho, y regular los precios del alquiler es una manera de hacerlo. Y ya te digo que es que Alemania, que no parece un país sospechoso de ser comunista, y el SPD, que tampoco parecen unos peligrosos izquierdistas, pues van regulado. Alemania del Este, Alemania del Este. Ahora. Berlín, Alemania del Este. Sí, sí, por eso. Pero bueno, en cualquier. Por cierto, si no habéis visitado Berlín, es una ciudad muy bonita. Yo he de decir que me gustó bastante más la parte soviética. Yo lo dejo ahí. Pero vamos, yo también soy muy rancio para los edificios, me gusta el brutalismo. Y bueno, pues yo de verdad que todo lo que sea soviético me gusta. No porque sea soviético, sino porque la forma en la que construyen me mola bastante. Pero bueno, no dejéis de ir a Alemania, que la verdad que creo que es algo muy, muy, muy interesante. Pero bueno, volviendo al tema del alquiler, De ¿eh? reivindicar vuestros derechos, entre los que se incluye el derecho a una vivienda digna. Efectivamente. Volviendo un poco eso al tema del alquiler, a ver qué te parece a ti, que andemos un poco acerca de las plataformas estas como Airbnb, o porque ya no son los propios propietarios, sino que, claro, son las plataformas donde ellos se anuncian, ¿no? Que las anuncian por todas partes a bombo y platillo. Yo creo que también hay como una especie de permisividad por parte de, por ejemplo, aquí el gobierno de Madrid o otros espacios como Sevilla, Barcelona, donde durante mucho tiempo se han podido anunciar a sus anchas y que se han vuelto realmente conocidos y ahora, pues bueno, parece que cualquier tipo de intromisión en ello, que al final es que es realmente dañino, supone casi volver al comunismo. Sí, sí, pero es que el tema de Airbnb yo creo que es otra prueba de la pescadilla que se muerde la cola. Porque si tienes un salario que es bajo y que tienes que alquilarte una habitación que te cuesta no sé cuánto dinero de tu renta, por lo menos un 40%, y luego te quieres ir de vacaciones, pues tienes poco dinero para irte de vacaciones, quien te lo ofrece es Airbnb, y al final parece que, vamos, no lo digo por ti en concreto, lo digo que al final la sociedad condena este tipo de cosas, o algunos servicios de comida a domicilio, pero claro, tus posibilidades de ocio se ven reducidas económicamente por toda la vorágine que se ve que se está fraguando, o que está fraguada e instaurada, y parece que la culpabilización siempre ronda en torno a la persona que termina consumiendo ese tipo de servicios, o lo mismo con el consumo en grandes plataformas como Amazon, que igual te venden un libro más barato que una librería de barrio. A pesar de que haya que intentar fomentar ese comercio de barrio, el intentar no ir a grandes plataformas como Airbnb, al final las posibilidades, el círculo de posibilidades al que te está remitiendo el sistema es ese. Sí, 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 sí. O sea, está claro a ver, si realmente el problema nadie. O sea, a mí no me parece mal que exista Airbnb. A mí lo que me parece mal es que no se regule. O sea, ese es el tema. O sea, porque al final es que es eso, si no regulas, no sacas una legislación para los pisos turísticos, ya solo por cómo deben ser, porque algunas veces también es cierto que se alquilan locales tremendos. Yo, mira, esto es una gilipollez, porque ni siquiera es en España, pero llegas a ver sitios que tú alquilas por Airbnb, yo que sé, donde yo he visto algunos en Polonia donde tienes el cagadero debajo de la cama. Como, señor, eso no es un piso, es un zulo. Pues pasa algo parecido aquí en España. Y realmente ese es el problema. Se tiene que regular respecto a qué es un piso turístico, cómo se puede alquilar un piso turístico y qué precio debe tener. Porque no todo tiene el mismo precio, pero desde luego regularlo no a lo que quiera el propietario y que ya actúe la ley de la oferta y la demanda, sino también un poco para asegurar esa calidad, digamos, de servicios a los clientes. Pues sí, hay que asegurar un mínimo de calidad, y bueno, estoy contigo. Creo que también es una cosa que hay que regular y que redunda sobre el mismo tema en cuanto al precio del alquiler en las grandes ciudades, ¿no? En Barcelona se encontraron ese problema y trataron una legislación. Aquí lo intentó Manuela Carmena en Madrid, y votó en contra la derecha de PP y Ciudadanos, y al final el Tribunal Superior de Justicia, al cual se recurrió
al cual recurrieron la derecha el plan de Carmena, pues dio la razón al gobierno municipal de Manuela. Y bueno, y es un rayo de esperanza, esas cositas. Sí, yo lo que espero, bueno, ahora a ver qué pasa aquí con la Comunidad de Madrid, pero desde luego lo suyo sería que se actuara desde luego desde el municipalismo, ¿no? Porque es desde donde se tiene que, o sea, desde el gobierno, pero desde luego a todos los niveles, porque realmente quien más conoce los municipios son los propios ayuntamientos y, bueno, las comunidades en menor medida, pero vamos, que desde luego quien puede actuar mejor es eso, que también os digo, tiene que actuar bajo un paraguas, ¿no? Que es el que debe poner el gobierno en funcionamiento. Entonces, veremos a ver qué pasa. Desde luego, este ha sido un podcast un poco corto, porque es verdad que es un tema que también es verdad que no tenemos ningún invitado, si no sería bastante más largo, seguramente. Y bueno, también es verdad que estamos con cosas de campaña, entonces está la cosa como un poco. No tenemos demasiado tiempo, hay que decirlo. Estamos más limitados. Así que, bueno, de todos modos, El precio del alquiler. sí. En cualquier caso, nada, nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde, como siempre, y esperamos hablar de algún tema que os interese. Yo creo que podríamos, vamos, en los comentarios esperamos que reflexionéis sobre ello, como en los otros dos podcasts, y os animamos a seguirnos en iVoox, en Spotify y en otras plataformas como Google Podcast, que es donde estamos. Así que nada, muchas gracias. No sé si tienes algo más que comentar, Javi. Pues que nada, que eso, que resistencia y lucha por nuestros derechos y mascarilla. Mascarilla. Desde luego, sí, poneros la mascarilla. Que tiene huevos que lo tengamos que decir esto al 9, vamos, a día 10 de abril de 2021, pero bueno, es necesario. Sí, porque Echa la abajo gente en no el lo barro en cumple. cuanto a unas cosas infame, de verdad. Pero bueno, pues nada, os dejamos, chicos, y muchísimas gracias por escucharnos. Cuidado. Chao.